Y pareciese que cada persona tiene su propia definición de lo que es el pecado. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Romanos capítulo 3, versículo 23. Anótelo si tiene allí su libreta, para que también en casa usted pueda ir y leer la palabra del Señor. O si tiene su celular, allí busque, pero no se me distraiga con las redes sociales, por favor. Romanos 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Anote, por favor, iglesia, para que usted entienda lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. Diga conmigo: todos pecaron. Usted y yo hemos pecado delante del Señor. Eso lo dice la palabra. Por cuanto todos pecaron, los que nacieron en el principio hasta los que nacerán posteriormente a nosotros, la Biblia dice que toda la raza humana ha pecado. Y el texto sigue diciendo: y están destituidos. ¿Cómo está la raza humana? Destituida de la gloria de Dios. Y muchos de nosotros podemos entender esto ya, pero queremos ir algo más profundo en esta mañana, porque esta es una base fundamental de la vida cristiana: hablar acerca del pecado. Romanos 6, 23, unos pasajes más adelante, también el texto dice: porque si bien la paga del pecado es, ¿alguien me dice? La muerte. Amados hermanos, si tú vives pecando todo el tiempo, entonces ¿cuál va a ser el pago por vivir en el pecado? La muerte. Oiga, quiero que podamos entender esto de la siguiente manera. Cuando yo recibí mi primer sueldo, no una ofrenda, no un cachuelito que por allí hice y me gané un sencillo. No, estoy hablando del primer salario. ¿Cuántos recuerdan su primer salario? Levanten la mano los que recuerdan su primer salario, ¿verdad? Yo pienso, no sé si usted es como yo, pero cuando yo estaba esperando mi primer salario, yo ya esperaba que sea fin de mes. ¿Para qué? ¿Se identifica conmigo, sí o no? Claro. Entonces yo esperaba fin de mes, pero todavía estábamos el segundo día del mes. Lo peor de todo, ¿no? Qué feo. Ahora, yo no sé si a usted le pasó como me pasó a mí. Estaba a quincena de mes y yo ya estaba pensando lo que iba a hacer con mi salario. Levante la mano si usted pensó así. ¿Sí? Muy bien, excelente. Ahora, yo pensaba: ¿qué voy a hacer con el primer salario? Voy a darle a mi mamá, voy a dar mi diezmo, voy a apartar para mi comida, voy a apartar para esto, voy a honrar a mis papás. Yo ya estaba pensando qué iba a hacer con mi primer salario. Ahora, tengo otra pregunta. La pregunta es: cuando llegó el fin de mes, el jefe estaba llamando por tu nombre y, por ejemplo, dijo: Elizabeth Núñez, pase a la oficina. ¿Usted se hizo el loco para no escuchar, o usted dijo: ni tonto ni perezoso voy porque el jefe me está llamando para recibir el cheque? ¿Cuánto les pasó esto? ¿Cierto? ¿O esperaron que le dijeran 2, 3 veces? No. ¿Cierto? Usted dijo: a la primera voy porque ya me van a pagar. ¿Por qué nos pagaron? ¿Por qué recibimos un salario? Por el trabajo que habíamos hecho. Algo similar es con el pecado. Cuando tú vives en el pecado todo el tiempo, la Biblia dice: la paga del pecado, el salario por vivir pecando es, ¿qué cosa es? La muerte. Y estamos hablando de la muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Entonces, mira, porque si bien la paga del pecado es muerte, el regalo que nos da Dios es vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante porque Romanos no termina diciendo: la paga del pecado es muerte, que esa es
una palabra terrorífica en la Biblia. El texto termina diciendo, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos ya han recibido ese regalo en sus vidas? ¿Sí? Y si usted no ha recibido ese regalo en su vida, amado hermano, amado amigo, en esta mañana usted necesita tomar una decisión. Porque vivir inclinado a hacer lo malo, a vivir en el pecado, amado hermano, esto está causando, y vamos a ver al finalizar de la prédica las consecuencias del pecado. Pero qué maravilloso es saber que el regalo que Dios nos da es vida eterna. El pecado nos da muerte eterna, pero Cristo nos da vida eterna. ¿Cuánto le dan fuertes palmas al Señor por eso? Él nos da vida eterna. Él nos da vida eterna. Cuando vamos a los evangelios, cuando vamos a las escrituras, nos damos cuenta que Jesús no ahorró sus palabras. Jesús no presentó un mensaje endulzado. Jesús tampoco se preocupó por ser políticamente correcto. Llamó al pecado como debe ser. Lo llamó pecado. Jesús nunca, por caerle bien a la gente, endulzó o ablandó el mensaje. Jesús siempre confrontó el pecado. Jesús dijo, arrepiéntanse. Jesús siempre habló acerca del arrepentimiento. Así que, amados hermanos, Jesús nunca se preocupó por ser políticamente correcto. Llamó el pecado por su verdadero nombre. Jesús analizó el problema central de la humanidad. Y el problema central de la humanidad para Jesús era el problema ¿de qué? Del pecado. El problema central en la vida del ser humano es el problema del pecado. Y en todo el ministerio de Jesús, aparte de hacer milagros, aparte de sanar enfermedades, en el ministerio de Jesús vemos a un Jesús perdonando a las personas. Vemos a un Jesús trabajando para restaurar la vida de las personas. Jesús dijo a la mujer samaritana, ¿sabes qué? Yo no te juzgo, vaya y no peque más. Jesús perdonó a la mujer samaritana. Jesús perdonó a la mujer que iba a ser apedreada por ser adúltera. Jesús perdonó a las personas. Jesús dijo, anda, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús siempre en su ministerio, en los evangelios, vemos a un Jesús trabajando para restaurar la vida de las personas, porque el pecado destruye. Digan conmigo, destruye. El pecado quiebra, el pecado rompe la vida de las personas. ¿Hasta aquí me están entendiendo, iglesia, sí o no? Entonces, mire usted lo que la palabra de Dios nos enseña. Cada vez que tomamos un periódico, ¿qué es lo que vemos en los periódicos? ¿Buenas o malas noticias? Malas noticias. Cada vez que usted enciende el televisor para ver el noticiero, para ver los canales que están pasando noticias, ¿qué ve usted? ¿Buenas o malas noticias? Muchas de las noticias son malas noticias. Y una de las cosas que nos preguntamos, Señor, ¿por qué hay tanta maldad? Y la respuesta lo tiene la Biblia. La respuesta es porque el hombre está en pecado. El hombre está en pecado. Cuando usted abre las redes sociales o simplemente observe a su alrededor, vamos a encontrar evidencias de que hay un problema serio en la vida del ser humano. Y ese problema serio, ese virus, ese cáncer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, iglesia? Pecado. Jesús no le llamó error, Jesús no le llamó una enfermedad, Jesús le llamó al pecado como un problema en el hombre. Cuando vamos a la Biblia, encontramos que Jesús da muchas referencias acerca de lo que es el pecado, el efecto que tiene en nuestras vidas y el problema que causa con Dios. El pecado es la razón por la cual nuestro Dios diseñó el plan de salvación, porque no tendría sentido diseñar un plan de salvación si el hombre no hubiese pecado. ¿Me estoy dejando entender, iglesia? Entonces, otra vez lo vuelvo a repetir. El pecado
Es la razón por la que Dios diseñó el plan de salvación que requirió la vida y la muerte de su Hijo Jesucristo. Sin pecado, si no hubiese el hombre pecado, tampoco habría plan de salvación, plan de redención. ¿Qué significa etimológicamente la palabra pecado? La palabra pecado del hebreo hatá, que significa errar. Te lo menciono otra vez para que lo anotes. La palabra pecado en el hebreo significa hatá, J-A-T-T-A-T-H, hatá, que significa errar. En el sentido de que no alcanzaste la meta, en el sentido de que estabas en el camino incorrecto, en el sentido de que tu objetivo o tu blanco no era el blanco exacto, errar. De ahí viene la palabra errar al blanco. La palabra pecado significa errar al blanco. Etimológicamente la palabra pecado, ¿qué significa? Errar al blanco. Y errar al blanco en griego la palabra es amartía. Y este término amartía se usó mucho en el Nuevo Testamento para decir que la acción de la gente era siempre la acción de errar al blanco, la ofensa, la falta, la maldad, la culpa, el pecado. Entonces, podemos decir que pecado, etimológicamente, la palabra significa errar al blanco. Es decir, que el blanco es el norte, el blanco es conocer a Dios, pero nosotros nos fuimos al oeste o nos fuimos al sur, nos fuimos por el otro lado. Entonces, en otras palabras, cuando decimos que el pecado es errar al blanco, lo que estamos diciendo es que nuestro problema no está en complacer a Dios y fallamos, sino que decidimos ignorar, decidimos desafiar las leyes de Dios y así de esa manera hacer nuestros propios deseos. Entonces, el blanco es Dios. Todos tenemos que mirar a ese blanco que es Dios. Errar al blanco, pecar, significa, no, yo le doy la espalda a Dios. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Voy a hacer mis propios deseos. Aunque sé que el blanco es Dios, pero yo no quiero hacer eso porque quiero hacer mis propios deseos. Entonces, errar al blanco, pecado, amartía, es lo que tiene que ver con ignorar o desafiar las leyes que Dios ha establecido y hacer lo que yo quiero, hacer mis propios deseos. Quiero que vayamos a la Biblia y busquemos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Este pasaje es un pasaje también para mí muy interesante. Primera de Juan 3, 4. El texto dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Lo repetiré otra vez. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y el texto sigue diciendo, pues el pecado es infracción de la. Entonces, ¿qué es pecado? Es infringir la ley de Dios. Los que han manejado conocen las reglas de tránsito. ¿Qué pasa si quebrantas una regla de tránsito? Pregunto, David, ¿qué pasa si quebrantas una regla de tránsito? Te cae una multa. ¿Por qué te cayó esa multa, David? Porque no respetaste esta ley de tránsito. Algo similar es con la ley de Dios.
Si nosotros no obedecemos la ley de Dios, si nosotros infringimos la ley de Dios, que es su palabra, entonces estamos quebrantando su palabra, estamos diciéndole, Señor, perdóname, pero yo voy a hacer mis propios deseos, lo que yo quiero. Eso es pecado, infringir la ley de Dios. Y por consecuencia hay consecuencia. Hay consecuencia. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que cada vez que pecamos, decidimos ignorar, decidimos desafiar la voluntad de Dios. Cada vez que pecamos, decidimos ignorar, decidimos desafiar la voluntad de Dios. Y en esta mañana quiero hablarte de lo que creemos como iglesia acerca del pecado. Creemos que el pecado es original, pero también creemos que el pecado es personal. Y quiero hablar de cada uno de ellos en esta mañana. Quiero que por favor vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Si tiene su Biblia, vaya allí por favor. Mi esposa me prestó este espejito que hoy será quebrado. Tengo el martillo. ¿Quieren ver el espectáculo o no? Para despertar a los que se están durmiendo. ¿Cómo te ves, Elizabeth? Eli, mírate por favor allí. Muy bien, excelente. Allá, a ver, Fabricio, mírate. Ajá, ahí está, muy bien. Allá, por acá, mi esposa, que se mire. ¿No ves? Ya, ok, listo. No se quiere mirar, ya. Bien. Génesis capítulo 3. Vamos a hablar un ratito acerca del pecado original o la depravación. Génesis capítulo 3, versículo 11 al 13 dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién le echó la culpa a Adán? A la mujer, ¿no? Y ahí está, ¿ves? Ya ves, te lo dije, dice el hermano a su esposa. Dice: la mujer que me diste de compañera o por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, ¿qué le dijo la mujer al Señor? La serpiente me engañó y comí. ¿A quién le echó la culpa? Eva. A la serpiente. Entonces Adán miró atrás, dijo: ella es la culpable. Ella miró atrás y dijo: él es el culpable. Y Satanás dijo: no, ya no hay nadie. Entonces sí, él era el culpable. Gracias. Ahora, Génesis 1 habla de la creación. Génesis 2 habla de la vida de Adán y Eva en el huerto. Pero Génesis 3 habla de la caída del hombre a causa del pecado. Imagínate que desde el inicio el pecado entró en la vida del ser humano y fue por su desobediencia. Por favor, no se me distraiga. Podemos entender que el problema comienza por una desobediencia. Dios le dijo a Adán y Eva: de todos los árboles del huerto podrán comer, pero de este árbol no podrán comer. Oigan, ellos tenían para disfrutar de todos los miles y miles de árboles que había en el Edén. Pero no sé por qué tan tercos somos los humanos que solo nos fijamos en ese que no se puede comer. Y entonces, la Biblia dice, Génesis 3:3,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Qué iba a pasar si lo comía, si lo tocaba? La Biblia no dice el nombre del fruto. Así que para aquellos que crean que es una manzana, amados hermanos, no fue una manzana. La Biblia no menciona ni higo, ni sandía, ni papaya, ni piña. La Biblia simplemente se limita a decir fue un fruto y suficiente. No inventemos y no enseñemos a nuestros hijos que fue la manzanita, por eso que acá tenemos nosotros la manzana de Adán. No, no es así. ¿Ya? Así que, pero antes de la desobediencia, había una relación hermosa entre Dios y su creación. Mírese al espejo, usted es hermoso, hermosa. No se sienta mal por su figura, yo creo que el Señor la ha hecho hermosa y hermoso. La relación que tenía el Creador con su creación era una relación muy profunda, íntima. Era una relación hermosa. Pero ¿qué pasó? Cuando el hombre pecó, el martillo representa el pecado. El martillo representa el pecado. Entonces cada vez que, o desde que el hombre pecó, desobedeció a Dios, entonces esta imagen que teníamos con Dios, ¿qué pasó? Se rompió. No lo voy a hacer porque mi esposa me mata. Pero se rompió. Por eso acá tengo un plumoncito. Esa relación se rompió, amados hermanos. Esa relación con Dios se quebró. Y ya no nos mirábamos, o nuestra relación con Dios ya no era la misma, porque ¿qué había entrado en el corazón del hombre? El pecado. Y ya las cosas no eran como antes. Entonces, antes de la desobediencia, Adán y Eva disfrutaban de una plena comunión con Dios. Tenían el privilegio de amar y servir a Dios sin ningún impedimento. La única restricción que Dios tenía era solamente no coman del fruto. Pero Satanás, astuto, apeló al uso egoísta de la persona para hacer uso de su mal libre albedrío. Por eso es que aquí hablamos del libre albedrío. Que no es que Dios ya le había puesto en el chip de Adán y Eva que como robots tenían que obedecer y comer del fruto. Dios nos ha plantado a nosotros la libertad de decidir. El libre albedrío. Y Adán y Eva hicieron un mal uso de su libre albedrío. Y como hicieron un mal uso de su libre albedrío, entonces esa relación perfecta con Dios, por Satanás astuto, hizo que esa relación se quebrara. Que esa relación ya no se diese como al principio. Así que el pecado entró y trajo efectos no solamente en el hombre, sino también en el mundo. Cuando Adán y Eva nos representaron mal, cayeron, arrastraron detrás de ellos a toda la raza humana. Por eso a esto le llamamos el pecado original. Que toda la raza humana a partir de allí nace con el pecado original. ¿Quieren que sea más bíblico? Romanos 5:12. ¿Qué dice Romanos 5:12? El texto dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Lo leeré otra vez para que lo guardemos en el corazón. Romanos 5:12, el apóstol Pablo está diciendo: como el pecado entró en el mundo por un solo hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Y luego dice: y por medio del pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos
pecaron. Ahí está el texto bíblico que nos enseña que toda la raza humana nace inclinado al mal. Tengamos cuidado con aquellos que dicen, con aquellos que piensan que no nacemos malos. Hay una filosofía que dice que el hombre nace bueno y que la sociedad lo convierte malo. Eso no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que toda la raza humana está en pecado. Todos nacemos en pecado. Así que esa pureza original con Dios se quebró. Se quebró. El pecado fue como el martillo que les mostré, que quebró ese espejo, dejando tan solo pedazos, vestigios de aquella imagen con la cual Dios nos ha creado. Recuerden ustedes que el Génesis nos dice que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen y semejanza se quebró. Esos pedazos de aquella imagen hoy en día paga las consecuencias. Así que, amados hermanos, con esto necesitamos entender que el pecado afecta a toda la raza humana. Quiero decirles algo más. ¿Dios nos condena por el pecado original? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dios nos condena por el pecado original? ¿Sí o no? ¿Nosotros tenemos la culpa de ese pecado original? No, ¿verdad? Ahí sí rápido somos. No. Claro, es verdad. Nosotros no somos culpables del pecado original. ¿Dios nos condena por el pecado original? La respuesta es no. ¿Cuál es la respuesta? Pregunto, ¿Dios nos condena por el pecado original? No, pero escuche esto. Pastor, ¿qué pasa con mi niño si algún niño muere? Y si ese niño usted dice que tiene el pecado original, ¿se va al infierno? Escuche lo que le voy a decir. Cuando un niño pequeño muere, antes de entender la responsabilidad moral de escoger entre lo bien y el mal, automáticamente la gracia de Dios está para con ese niño que si muere va al cielo. Y lo mismo sucede con los discapacitados mentales. Es decir, que Dios no nos condena por el pecado original. Vuelvo a repetir para no confundirlos. Cuando una persona, un niño o un discapacitado mental, como no entiende la responsabilidad moral de escoger entre el bien y el mal, si esta persona, si este niño muriese, ¿a dónde se va? Al cielo. Porque el día que Cristo murió en la cruz del Calvario, que le llamamos la expiación, Él murió también por ellos. ¿Cuándo empezamos a hacer uso de nuestra libertad para escoger y decidir? Es cuando comenzamos a tener uso de razón. Entonces, Dios solo nos hace responsables de aquellos pecados que cometemos voluntariamente, cuando somos capaces de distinguir entre el bien y el mal. Levante la mano el que aquí, los que estamos aquí, podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Levanten la mano. No se me haga. Claro, todos sabemos distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, somos responsables moralmente. Somos responsables. La Biblia nos enseña que hay que tener cuidado con aquellos que dicen que el ser humano es esencialmente bueno y que el pecado se aprende del medio ambiente sociocultural. La Biblia a nosotros nos enseña lo siguiente. Marcos 7 del 21 al 23. Por favor, lea conmigo este pasaje.
Marcos 7 del 21 al 23 dice: porque dentro del corazón humano salen los malos. Porque dentro del corazón salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, versículo 22, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Versículo 23 dice: todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por la verdad de su palabra? Porque esta nos abre los ojos para hacernos ver que el problema no es de afuera, el problema viene de adentro. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 al versículo 8 dice, Primera de Juan, no el Evangelio, sino la carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 y versículo 8 dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, y eso es la parte clave, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Está claro o no está claro? ¿Claro como el agua o claro como el barro? Claro como el agua, hermanos. Dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Quiero que vean lo que les voy a mostrar. Imagínense, dentro de la iglesia, aquí, tenemos a nuestros bebés que van a cuna. Y usted se puede imaginar a la maestra de cuna con los 5, iba a decir chukis, pero no, los 5 niños hermosos allí. Puede imaginar a los niños. Ay, qué bonito que se comparten los juguetes. Qué bonito que se ríen entre ellos. Qué bonito que si alguien se cae lo levanta. ¿Será así? No es así. Hermana Alicia, ¿cómo son los niños? Se mueven bastante. Pelean, gritan. Una particularidad de estos niños es ok. Dicen esto es mío, esto es mío, esto es mío. Pregunto, ¿dónde lo aprendieron? ¿En sus casas? Porque aquí los hermanos en sus casas, en nuestras casas somos. ¿De dónde lo aprendieron? La respuesta es porque tienen el pecado original en sus vidas, igual como tú y como yo. Hablar del pecado es extenso. Hoy solo vamos a terminar hablando del pecado original. El próximo domingo lo continuamos. Pero, ¿quién les enseñó a estos niños a ser egoístas? ¿Quién enseña a estos niños a mentir? ¿Quién enseña a esos niños de 1 año, 2 años, 3 años que no tienen todavía uso de razón a desobedecer? ¿Por qué estos niños esconden la verdad a sus padres cuando saben que han hecho algo indebido? Una vez un pastor llegaba a su casa y vio a su hija que estaba en la mesa comiéndose el azúcar. Y cuando el pastor la vio, dijo, ¿qué estás haciendo? Y la niña escondió sus manitos atrás y dijo, movió la cabecita, nada. Pero ¿qué le evidenciaba que estaba comiendo el azúcar? Tenía su boquita llena de. ¿Quién le enseñó a mentir? ¿Quién le enseñó a mentir? Es por el pecado original, la naturaleza pecaminosa. Aunque el ser humano no es responsable de esta naturaleza pecaminosa,
sí es responsable de buscar una solución para ser libre de ella. Porque sí se puede ser libre de esta naturaleza pecaminosa. Sí se puede hacer libre. Así que no se preocupen. En la palabra de Dios vemos que el ser humano, por más que se esfuerce, no puede liberarse de esta naturaleza. La única salida a esta condición solo puede ser provista por el mismo Creador. Y termino con el texto. Primera de Corintios 15:22. Primera de Corintios 15:22. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Qué hermosa palabra y qué hermoso antídoto para la cura. Primera de Corintios 15:22. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Leamos juntos, o repitan conmigo si es que no lo tienen en la versión que tengo. Leamos juntos, yo hablo y ustedes repiten. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Otra vez, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La única salida, no una de las cuantas, solo hay una salida. Escucha, hermano, iglesia, joven que está aquí en esta mañana. La única salida a esta condición solo puede ser provista por el Creador, por el Señor. Y así como el pecado entró por un hombre Adán, también a través de un hombre Cristo, todos serán vivificados. Pero para que esto suceda en tu vida, tú necesitas tomar la decisión de vivir así, una relación quebrada, una relación rota con tu Creador. O lo que puedes hacer es venir al Señor y hacer que esa decisión, hacer uso de tu libre albedrío, y que esa relación, ¿me ayudas ahí limpiando, por favor? Antes que lo quiebre, y ahora sí. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie en esta mañana. Ayúdame, Eli, con el espejo, camina y que se vayan también, ¿no? Pero muy aparte de que si están peinados o no, mírense realmente interiormente. ¿Estoy separado de Dios ahora? La única condición es aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo en tu corazón. Pedirle perdón por tus pecados. Es la única solución, la única salida, la única alternativa. Si primero te presento la cura y no te hablo de la enfermedad, de nada tendría o no tendría sentido darte el antídoto. Por eso es importante primero darte el problema que tienes, que tenemos, para luego darte la cura al problema. Cuando usted va al doctor, el doctor le receta de una vez lo que usted tiene que tomar, o primero lo escucha, o primero lo evalúa. Así es Dios. No podemos aceptarle si no evaluamos nuestra condición. ¿Cómo está tu condición espiritual? ¿Está quebrada? Y si está quebrada,
Hoy el Señor nos dice que a través de Jesucristo su Hijo podemos venir y recibir su gracia, su perdón. Puede ser que hayas estado viniendo a la iglesia mucho tiempo, pero tal vez no entendías la profundidad del pecado. Y hoy entiendes un poquito más acerca del problema del pecado, que es grave. Hermanos, el pecado siempre paga mal. Alguien dijo que el pecado entras fácilmente, pero cuando quieras salir del pecado no es fácil. Pregúntenle a aquellos que empezaron tomando un vaso de licor. Pregúntenles a aquellos que iniciaron fumando un cigarrillo. Pregúntenles a aquellos que estuvieron mirando una imagen pornográfica. El pecado es fácil para atrapar, difícil de soltar. Pero gracias a Dios, que así como el pecado entró por Adán, por un hombre, también a través de Cristo podemos ser vivificados. ¿Cuántos quieren ser vivificados en esta mañana en el Señor? Yo quiero invitarte a que hoy hagamos la mejor decisión de nuestras vidas. La decisión de acercarnos a Jesús. Todo lo que está pasando aquí y todo lo que yo te he venido diciendo, yo creo que el Espíritu Santo ha estado hablándote a tu vida mientras escuchabas el mensaje. A eso nosotros le llamamos la gracia preveniente. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en esta mañana, si el Señor te está hablando, ven a Él. Restaura esa relación con el Señor. Pero solo se puede hacer a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarte que ahí cierres tus ojos. Por favor, quiero que en este momento sea un momento de respeto para ti y para los demás. Que no estés mirando al otro. Este es un momento entre tú y Dios y nadie más.